La hija de un multimillonario paralizada y sufriendo una enfermedad terminal, recibió un cruel diagnóstico de los médicos, solo le quedaban 7 días de vida. Desesperado su padre intentó todo: clínicas internacionales, especialistas de renombre, tratamientos extremadamente costosos, pero nada funcionó. Cuando todo parecía perdido, un niño pobre apareció de la nada en el jardín de la mansión, con un pequeño pastel sencillo en las manos. Nadie podía imaginar que ese encuentro lo cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y comenta abajo desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. Arthur, un empresario famoso y muy rico, estaba viviendo el peor momento de su vida. Su hija de 6 años, Elena, estaba gravemente enferma con una enfermedad rara. Llevaba un tiempo en silla de ruedas y ahora los médicos se habían rendido. Le dieron a Arthur la noticia más desgarradora que un padre puede escuchar a Elena. Solo le quedaban 7 días de vida. No había cura ni posibilidad de recuperación. Arthur había intentado todo. Contrató a los mejores médicos, pagó los tratamientos más caros e incluso viajó a otros países buscando esperanza. Nada funcionó. Su hogar, antes lleno de alegría, ahora estaba silencioso y triste. Elena, aunque era solo una niña, parecía entenderlo todo. No lloraba ni hacía muchas preguntas. Simplemente se sentaba en su silla de ruedas y miraba el jardín a través de la ventana. Era un jardín hermoso, lleno de flores de colores, pero ya nada importaba. Arthur pasaba los días observándola, sintiéndose impotente, preguntándose si aún quedaba algo por hacer. Una tarde, Elena estaba sola en el jardín. Era raro verla allí sin enfermeras ni su padre cerca, pero el momento era tranquilo y ella parecía en paz. Estaba observando unas mariposas volar cerca de un arbusto, cuando algo inusual ocurrió. Un niño apareció de la nada. Parecía pobre y sucio. Su ropa era vieja y rasgada, y sus pies estaban descalzos. Sostenía un pequeño pastel casero. Elena lo miró sorprendida, pero sin miedo. El niño sonrió y se acercó. «Esto es para ti», dijo con amabilidad. Elena estaba confundida. No sabía quién era ni cómo había entrado en la propiedad, pero algo en él le resultaba familiar y amable. Entonces él la miró a los ojos y dijo: «Pide tu último deseo». Elena parpadeó. Miró el pastel y vio 2 velas encendidas. Lentamente se inclinó hacia adelante y observó las llamas pensando profundamente. Tras una larga pausa, Elena pidió su deseo. Lo dijo en voz baja pero clara: «Solo quiero vivir más de 7 días». En cuanto habló, todo a su alrededor quedó en silencio. Los pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de soplar, y hasta las hojas de los árboles parecieron quedarse inmóviles. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. David, el niño, no dijo nada. Solo la miró con una expresión seria, como si sus palabras hubieran desencadenado algo importante. A lo lejos, Arthur acababa de salir y caminaba hacia el jardín. Vio a Elena hablando con alguien y al principio no entendió, pero cuando escuchó lo que ella dijo, se quedó paralizado. Había oído su deseo. Miró detenidamente al niño que estaba junto a ella, y algo en él le pareció extraño. Arthur nunca lo había visto antes, y no tenía idea de cómo había entrado en su propiedad privada. Se acercó, pero el niño de pronto se dio la vuelta y comenzó a alejarse. No corrió ni se apresuró. Simplemente se fue con calma, desapareciendo entre los árboles al borde del jardín. Arthur llegó junto a Helena y le preguntó quién era el niño. «Se llama Davy». «Me trajo un pastel», respondió ella con una sonrisa. Arthur estaba desconcertado. Había cámaras de seguridad por todas partes, y nadie había reportado la entrada de ningún extraño. Y sin embargo ese niño había aparecido y desaparecido tan misteriosamente. Arthur sintió una mezcla extraña de miedo y curiosidad. Algo en todo aquello parecía irreal, pero Elena estaba tan tranquila y feliz. Era la primera vez que sonreía en días. No dejaba de mirar el pastel como si significara algo importante. Arthur no sabía qué pensar, pero en el fondo sintió que algo había cambiado. No era solo una visita.
Parecía el comienzo de algo más grande. Aquella noche, Elena durmió mejor que en semanas. Arthur permaneció a su lado observando su respiración tranquila. En su mente repetía una y otra vez la escena del jardín, el niño, el pastel, el deseo. Se preguntaba si había sido solo una coincidencia o si realmente había sucedido algo mágico. Los médicos habían sido claros, no había esperanza, pero después de ese momento, Arthur no podía quitarse de la cabeza la idea de que tal vez se habían equivocado. A la mañana siguiente, Elena despertó con más energía. Quiso volver al jardín. Las enfermeras se sorprendieron por su ánimo. Se reía más, pidió sus juguetes favoritos e incluso comió casi todo su desayuno. Arthur lo observaba todo con atención. No quería creer en milagros, pero algo definitivamente era diferente. Cada minuto con ella se sentía como un regalo. Y no podía dejar de pensar en aquella frase extraña. Pide tu último deseo. Sonreía más, hablaba más, e incluso intentó ponerse de pie con ayuda, algo que no hacía desde hacía meses. Arthur pidió a los médicos que hicieran nuevas pruebas, y ellos también se sorprendieron. Algunos de sus signos estaban mejorando. Nadie podía explicarlo. Una de las enfermeras mencionó la historia del niño y el pastel, y pronto todos en la casa lo supieron, pero nadie había visto al niño. Arthur revisó él mismo las grabaciones de seguridad. Extrañamente, las cámaras no habían registrado nada de esa parte del jardín a la hora exacta. Era como si el momento hubiera sido borrado. Preguntó a los vecinos si habían visto a alguien, pero no obtuvo respuestas. Arthur empezó a buscar al niño. Lo describió a su personal, mandó a hacer bocetos, e incluso ofreció una recompensa por cualquier información. Pero era como si Davy nunca hubiera existido. A medida que se acercaba el séptimo día, Arthur se sentía cada vez más ansioso. No sabía qué iba a pasar. ¿Colapsaría nuevamente la salud de Elena? ¿O acaso su deseo realmente había funcionado? Pasaba cada minuto con ella, intentando hacerla feliz, escuchando sus historias, leyéndole libros y diciéndole cuánto la amaba. En la séptima tarde, Elena pidió volver al jardín. Llevaba una chaqueta pequeña y Arthur empujó su silla de ruedas afuera. Se sentaron cerca del mismo lugar donde ella había hecho su deseo. El sol se estaba poniendo y el cielo se tornaba naranja. Elena parecía en paz. ¿Crees que Davy volverá?, preguntó ella. Arthur miró a su alrededor y respondió que no lo sabía. Permanecieron allí en silencio un rato. Luego Elena tomó su mano y sonrió. Siento que ahora tengo más de 7 días, dijo suavemente. Arthur no respondió. Solo asintió sosteniendo su mano con fuerza sin saber qué traería el mañana. Pero en el fondo sabía que todo ya había empezado a cambiar. Davy estaba allí en el jardín con la ropa aún sucia, la camisa rota en el hombro y los pies cubiertos de barro seco. Su cabello estaba despeinado y su rostro tenía algunos rasguños, como si hubiera caído o caminado por caminos difíciles. Pero a pesar de su aspecto descuidado, no parecía asustado ni tímido. Mientras Elena soplaba las velas del pequeño pastel que él había traído, Davy extendió la mano y le sostuvo la suya con suavidad. No reía ni jugaba como otros niños de su edad. Su rostro estaba serio, sus ojos enfocados en ella como si entendiera exactamente lo que estaba viviendo. Elena lo miró sorprendida pero tranquila. En ese momento Arthur se acercó. Acababa de presenciar cómo su hija pedía un deseo que lo había dejado sin palabras, y ahora intentaba comprender quién era ese extraño niño. Davy no apartó la mirada. Siguió sosteniendo la mano de Elena, y dijo en voz baja y firme: «Tal vez no tenga dinero, pero puedo ayudar». Arthur parpadeó intentando procesar lo que acababa de oír. Aún confundido, miró a Davy con atención. ¿Ayudar? ¿Cómo?, preguntó con una mezcla de irritación e incredulidad. Arthur no estaba acostumbrado a escuchar promesas de desconocidos, y mucho menos de alguien sin títulos ni credenciales. Le explicó todo no porque creyera que Davy pudiera hacer algo, sino porque quería que el niño entendiera la realidad.
Le habló de los médicos de Suiza que habían examinado a Elena durante horas de la clínica en Estados Unidos, donde realizaron pruebas avanzadas y tratamientos experimentales de alto nivel, y de los especialistas en Alemania, que habían usado nueva tecnología para intentar frenar la enfermedad. Cada intento había costado una fortuna: jets privados, enfermeras personales, medicinas experimentales. Nada había cambiado. El diagnóstico final siempre era el mismo. La enfermedad de Elena no tenía cura. No viviría más de 7 días. La voz de Arthur se mantenía firme, pero su rostro revelaba el dolor que intentaba ocultar. Había hecho todo lo posible. No quedaba nada por intentar. Davy escuchó sin interrumpir. No parecía nervioso ni sorprendido. Solo asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Entonces, cuando Arthur terminó, Davy hizo una pregunta que dejó a ambos Arthur y Elena en silencio. ¿Alguna vez has intentado dar algo que no se puede comprar con dinero? Las palabras golpearon a Arthur como una bofetada. Lo miró sin saber qué responder. Nadie le había hecho una pregunta así antes. Arthur siempre había creído que el dinero podía resolverlo todo. Había construido empresas, resuelto problemas, ganado juicios y salvado reputaciones, todo gracias al dinero. Pero ahora, frente a la enfermedad de su hija, su fortuna no había servido de nada. La pregunta de Davy resonó en su mente. Intentó ignorarla pensando que era cosa de un niño, pero algo en la voz del muchacho le impidió hacerlo. No era una broma. No era imaginación infantil. Davy había hablado con seriedad, y Arthur podía sentir que había algo profundo detrás de esas palabras. Arthur dio unos pasos atrás y cruzó los brazos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó esta vez con un tono molesto. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos un niño. Davy lo miró y respondió. Amor, tiempo, esperanza, atención verdadera. Son cosas que la gente olvida cuando tiene miedo, pero a veces eso es lo que sana. Arthur lo miró confundido. ¿Crees que el amor va a curar la enfermedad de mi hija? Davy no respondió con arrogancia ni seguridad. Solo dijo, no lo sé, pero ¿alguna vez le has dado tu tiempo sin pensar en el trabajo o en los médicos? ¿Has hablado con ella como si no estuviera enferma? Las preguntas incomodaron a Arthur. Pensó que había hecho todo por Elena, pero en el fondo comprendió que se había enfocado demasiado en combatir la enfermedad y no lo suficiente en estar presente con ella. Siempre creyó que salvarla significaba luchar contra el mal, no sentarse a su lado y dejarla ser una niña. Elena había guardado silencio durante la conversación, observándolos a ambos. Pero ahora miró a su padre y dijo con voz suave pero clara: «Papá, podemos jugar luego como antes». Arthur sintió que la garganta se le apretaba. Hacía meses que no jugaban juntos. Su agenda había estado llena de reuniones médicas, vuelos y estudios. Asintió lentamente. «Sí podemos», respondió. Davy sonrió por primera vez. No fue una gran sonrisa, pero se sintió como una señal de que algo bueno acababa de comenzar. Arthur, aún procesando todo, se sentó en el banco junto a Helena. Davy no dijo nada más. Simplemente se quedó allí mirando alrededor del jardín. Arthur se dio cuenta de que ni siquiera había preguntado de dónde había salido el niño. Había guardias en la puerta, cámaras por toda la propiedad, pero de alguna manera Davy había entrado como si nada. Arthur no preguntó. No todavía. Se quedó en silencio pensando en lo que Davy había dicho. Pasaron los minutos. El jardín estaba en calma, solo se oía el suave sonido de las hojas moviéndose y los pájaros a lo lejos. Finalmente Davy miró a Arthur y dijo: «Ella no tiene que creer que está muriendo. Déjala sentirse viva». Luego se volvió hacia Elena. «Todavía puedes disfrutar cada momento. No cuentes los días. Vívelos». Elena asintió. No comprendía todo, pero le gustaba la idea. Arthur no respondió. Estaba inmerso en sus pensamientos. Miró a su hija y se dio cuenta de lo poco que había hablado con ella fuera de hospitales y discusiones médicas. Quizás Davy tenía razón. Tal vez sanar no siempre significaba medicina. Tal vez significaba vivir plenamente incluso con el tiempo que se tiene.
Arthur no sabía cómo creer en cosas así, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a intentarlo. Davy permaneció en silencio como si su tarea por el momento hubiera terminado, y Arthur lo observó sin dudar, ya que algo importante había ocurrido aunque no pudiera explicarse. Davy miró a Arthur y a Helena permaneciendo callado un instante antes de decir algo completamente inesperado. «Quiero donar mi riñón para ella». Su voz fue tranquila, sin dudar. Arthur lo miró fijamente sin saber si había oído bien. «¿Qué dijiste?», preguntó con un tono entre sorpresa e incredulidad. Davy repitió: «Quiero darle mi riñón a Helena». La primera reacción de Arthur fue de asombro. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo podía ayudar? ¿Qué sabía él sobre procedimientos médicos o compatibilidad? Arthur negó con la cabeza y respondió: «No entiendes cómo funciona esto. No puedes simplemente presentarte y ofrecer un órgano». Pero Davy no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos. «Ya me hicieron pruebas antes para un primo. Éramos compatibles, pero la cirugía no se hizo porque él mejoró. Aún tengo los papeles. Puedo intentarlo de nuevo». Arthur no sabía cómo reaccionar. La situación ya parecía irreal, y ahora ese niño decía algo aún más increíble. Pero el rostro de Helena empezó a cambiar. Por primera vez en semanas se veía emocionada. Sus ojos se abrieron y una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro. Miró a Davy y preguntó: «¿De verdad harías eso por mí?». Davy asintió sin dudar. Sí lo haría. Helena se inclinó un poco hacia adelante en su silla de ruedas. Había estado débil durante días apenas pronunciando unas palabras, pero ahora su voz tenía más energía. «¿Por qué?», preguntó. Davy respondió: «Porque creo que algo bueno puede pasar. Creo que puedes mejorar». Sus palabras eran simples, pero sonaban sinceras. No hablaba como alguien que quería ser un héroe. Hablaba como alguien que realmente creía en lo que decía. Helena comenzó a hacerle preguntas sobre su primo, sobre cuándo le hicieron las pruebas y qué había pasado. Lo escuchaba con atención, respondiendo con comentarios cortos e incluso riéndose una vez. Arthur la observaba sorprendido. Hacía apenas unos minutos ella se veía cansada y callada. Ahora hablaba de nuevo llena de curiosidad. A medida que la conversación continuaba, Davy empezó a hablar de algo más que riñones y cirugías. Habló sobre cómo veía la vida. Dijo que a veces el cuerpo escucha al corazón, que cuando alguien cree que algo bueno puede pasar, el cuerpo lo sigue. No es magia, dijo. Es solo que la esperanza da fuerza. Cuando la gente deja de creer, el cuerpo se rinde más rápido. Helena estaba claramente conmovida por sus palabras. Asentía y escuchaba sin interrumpir. Arthur no sabía qué decir. Había vivido toda su vida basado en hechos, ciencia y números. Las emociones no resolvían los problemas reales. Eso era lo que siempre había creído. Pero al escuchar a ese niño y ver a su hija volver a la vida, aunque fuera por un instante, empezó a preguntarse si tal vez había algo de verdad en lo que Davy decía. Arthur no creía en los milagros, pero algo en la actitud serena del niño y en sus intenciones puras comenzó a romper sus defensas. Se sentó tratando de entender todo lo que sentía. Luego le preguntó a Davy si realmente conservaba los documentos de la prueba anterior. Davy dijo que sí y prometió traerlos. Arthur asintió aún dudando, pero algo dentro de él no quería detener la conversación. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Arthur. «Eres solo un niño. Esto es serio. No se trata solo de querer ayudar». Davy respondió: «Sé que es serio, pero no tengo miedo». Arthur respiró hondo. Miró a Helena, que ahora se veía mucho más viva que en toda la semana. Se aferraba a cada palabra que Davy decía. Arthur sintió una mezcla extraña de preocupación y esperanza. Preocupación porque no quería permitirse creer en algo que podía salir mal. Esperanza porque por primera vez en mucho tiempo veía a su hija sonreír y hablar de nuevo. No se trataba aún de riñones ni de cirugías, sino de lo que ese momento estaba provocando en ella.
La estaba devolviendo emocionalmente a la vida y eso ya se sentía como un milagro. Los siguientes minutos pasaron en silencio. Arthur estaba inmerso en sus pensamientos intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Tal vez la energía de Elena venía de la emoción de la distracción. Tal vez simplemente estaba teniendo un buen día. Pero no podía negar lo que veía, su rostro tenía color, su voz tenía fuerza, su espíritu parecía más ligero. Arthur miró a Davy nuevamente y preguntó, ¿por qué te importa tanto alguien a quien acabas de conocer? Davy miró a Elena y luego a Arthur. ¿Porque a veces conoces a alguien y simplemente sabes que estás aquí para hacer algo? Respondió. No tengo razones que tengan sentido para todos, pero siento que debo estar aquí por esto. Arthur no tuvo respuesta. Había gastado millones buscando soluciones. Y ahora un niño sin nada le ofrecía algo que no podía comprar. Esa realidad comenzaba a hundirse en su mente. Arthur empezó a hacerse una pregunta que nunca imaginó. ¿Y si este niño era exactamente lo que Elena necesitaba? Arthur se levantó y miró a los dos niños sentados juntos. Elena apoyaba su brazo en el borde de la silla de ruedas, y Davy estaba sentado junto a ella sobre el césped. Volvían a hablar esta vez sobre cosas tontas, comida, caricaturas, la escuela. No importaba el tema. Lo importante era que Elena se veía feliz. Arthur no quería creer en falsas esperanzas, no quería caer en fantasías, pero tampoco podía ignorar el cambio que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Las palabras de Davy sobre creer sobre el corazón, ayudando al cuerpo, regresaban a su mente una y otra vez. Arthur siempre había descartado todo lo que no pudiera medirse, pero ahora no podía medir lo que pasaba, y aún así, era real. Cruzó los brazos y observó en silencio sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez no pensaba en hospitales, ni en agendas. Solo veía a su hija disfrutar un momento de vida, y ese fue el comienzo de que todo cambiara. Arthur se sentó solo en su oficina mirando por la gran ventana que daba al jardín. Siempre había confiado en la lógica. La ciencia, los hechos y la medicina habían guiado todas sus decisiones. Pero ahora nada de eso podía explicar lo que estaba ocurriendo en su casa. Desde la llegada de Davy, algo extraño había empezado a cambiar. Elena, que apenas se movía o hablaba en las últimas semanas, había comenzado a sonreír otra vez. Había empezado a hacer preguntas, a reírse de pequeñas cosas, e incluso a decir que no necesitaba su silla de ruedas todo el tiempo. Arthur no lo entendía. No había habido ningún tratamiento nuevo, ningún cambio de medicación, nada diferente de los médicos. Y sin embargo su hija estaba mejorando. No físicamente de manera evidente aún, pero sí en su espíritu. No tenía sentido. Se sentía como si estuviera entre dos mundos, uno guiado por la ciencia y la lógica, y otro por la fe y el sentimiento. Y por primera vez no estaba seguro de cuál debía seguir. Salió de la oficina para ver a Elena otra vez, con la esperanza de presenciar con sus propios ojos más de ese cambio. En la sala Arthur encontró a Elena sentada en el sofá con una almohada sobre el regazo. No estaba recostada ni envuelta en mantas como de costumbre. En cambio estaba erguida, atenta, viendo una caricatura. Davy estaba sentado a su lado sosteniendo un tazón de palomitas que habían hecho juntos más temprano. Cuando Arthur entró, ella se volvió hacia él con el rostro iluminado. «Hola, papá», dijo, moviendo la mano ligeramente. Arthur sonrió y se acercó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Bien», respondió enseguida. «Davy y yo ya vimos 2 películas». Arthur se sentó frente a ellos, observando a Helena con atención. Su piel tenía más color, sus mejillas ya no estaban tan pálidas, y sus ojos no eran opacos. Se parecía más a la hija que recordaba. Por un momento Arthur se olvidó de los médicos y de los informes. Solo podía pensar en lo feliz que se veía. Davy, como siempre, no hablaba mucho, pero se veía tranquilo y sereno, completamente cómodo allí, como si perteneciera a ese lugar. Esa noche Arthur ayudó a Elena a prepararse para dormir. Ella se cepilló los dientes con su ayuda y se puso su pijama favorito, el de las pequeñas estrellas amarillas. Arthur la arropó y mientras se sentaba junto a ella, Elena lo miró con seriedad.
Papá, anoche tuve un sueño, dijo. Arthur la miró interesado. ¿De qué trataba Elena? Sonrió suavemente. Soñé que Davy me hacía correr. Estábamos afuera en un campo grande y yo no estaba en la silla de ruedas. Corría muy rápido y él me animaba. Arthur sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Elena nunca había hablado de sueños así antes. Suena como un buen sueño, dijo en voz baja. Lo fue, respondió ella. Y se sintió real. Arthur no supo qué decir. Le besó la frente y apagó la luz. De regreso en su habitación pensó en su sueño. ¿Podría significar algo? ¿Era solo imaginación? ¿O había algo más? La idea se quedó en su mente negándose a desaparecer. Durante los días siguientes, la energía de Elena siguió creciendo. Empezó a pedir sentarse más a menudo en el jardín. Pidió libros que no había leído en mucho tiempo. Incluso jugó juegos sencillos con Davy. Una tarde logró dar unos pequeños pasos con ayuda sosteniéndose del respaldo de una silla. Arthur lo presenció. No lloró ni hizo escándalo. Solo se quedó allí en silencio, abrumado por algo que no podía describir. La casa antes llena de tristeza y silencio ahora volvía a sentirse viva. Las enfermeras también notaron la diferencia. Una de ellas le dijo a Arthur en privado: «No sé qué está pasando, pero esta no es la misma niña que vimos la semana pasada». Arthur asintió. Él tampoco lo sabía. No existían explicaciones médicas para ese tipo de progreso. Empezó a preguntarse si todos sus años de lógica fría lo habían cegado ante algo más poderoso, el espíritu. O tal vez eso que la gente llama fe. No podía negar el cambio que estaba ocurriendo frente a él. Cada noche Arthur comenzó un nuevo hábito. Se sentaba en su oficina y escribía pequeñas notas para sí mismo. No eran notas de trabajo ni planes de negocios. Eran pensamientos sobre Elena, sobre lo que había hecho ese día, cómo había sonreído, y las cosas que Davy decía. Al principio las notas eran simples como: «¿Se rió 2 veces hoy?» o «¿Se puso de pie con ayuda?». Pero pronto se volvieron más personales. «Tal vez esto es lo que significa sanar», escribió una noche. No solo físicamente, sino por dentro. Arthur había pasado toda su vida buscando control. Su éxito provenía de estar preparado y de resolver problemas con lógica. Pero esto era diferente. Nada de lo que rodeaba a Davy tenía sentido. Y sin embargo, todo lo que hacía traía esperanza. Arthur aún no sabía quién era realmente el niño ni de dónde había venido. Pero por ahora, eso no importaba. Lo único que importaba era el efecto que tenía en Elena. Ella estaba volviendo a vivir y Arthur comenzaba lentamente a creer que algo más grande que la ciencia estaba obrando allí. Una tarde, mientras Arthur pasaba por delante del cuarto de Elena, escuchó que ella y Davy hablaban en voz baja. Ella le contaba un recuerdo que tenía desde los 3 años, una historia sencilla sobre jugar bajo la lluvia. Davy la escuchaba con atención como siempre. Arthur no entró en la habitación. Solo se quedó de pie junto a la puerta escuchando. Sintió una paz que no había sentido en años. Por primera vez no tenía miedo de lo que pudiera pasar mañana. Estaba viviendo el presente. Entendió entonces que esto no se trataba solo de luchar contra una enfermedad. Se trataba de dejar ir el miedo, de abrirse al amor y de ver a su hija como algo más que una paciente. Al darse vuelta para marcharse, Arthur supo que había cruzado una línea dentro de su mente. Ya no veía todo a través del lente de la medicina y las máquinas. Algo distinto lo guiaba ahora, algo más suave pero más fuerte. Por primera vez estaba abierto a la idea de que tal vez, solo tal vez existía algo más grande que la ciencia. Arthur se sentó al borde de su cama pensando profundamente. Había tomado decisiones difíciles antes, acuerdos empresariales, negociaciones, despidos, pero nada se comparaba con esto. Lo que Davy ofrecía era real. Después de días viendo a su hija sonreír, moverse y reír, otra vez Arthur había empezado a creer algo que jamás imaginó. Tal vez ese niño era parte de la respuesta. Aún así, una parte de él seguía siendo cautelosa. Necesitaba pruebas, así que temprano en la mañana le preguntó discretamente a Davy:
si iría con él al hospital para hacer más exámenes. Sí, respondió el niño sin dudar. Quiero ayudar. Ese mismo día, Arthur lo llevó al centro médico privado, donde habían diagnosticado a Helena. Los médicos al principio se mostraron escépticos y sorprendidos al ver a un niño traído para pruebas tan serias, pero Arthur insistió. Explicó que Davy ya había sido examinado antes y que podría ser un donante compatible de riñón. Horas más tarde, tras los análisis de sangre y los estudios de laboratorio, llegaron los resultados. Arthur leyó el documento una vez, luego otra. Las pruebas lo confirmaban. Davy era una coincidencia perfecta. Arthur permaneció unos minutos en el pasillo del hospital aturdido. Se apoyó contra la pared sosteniendo el papel en la mano sin decir nada. Una enfermera le preguntó si estaba bien y él solo asintió. Dentro del pecho todo le daba vueltas. Davy había dicho la verdad. El niño realmente podía salvar la vida de Helena. Arthur no sabía cómo reaccionaría el mundo. Lo que estaba considerando sonaba una locura permitir que un niño donara un órgano. Las leyes, la ética, el juicio de la gente. Todo se derrumbaría si eso se hacía público. Pero ninguna de esas voces importaba ahora, no en esa casa, no en esa realidad. Lo único que tenía sentido era lo que estaba justo delante de él. Davy no había mentido, ni exagerado, ni pedido nada a cambio. Simplemente había ofrecido ayuda con una pureza absoluta. Esa verdad golpeó a Arthur más fuerte que cualquier diagnóstico. Era real y estaba ocurriendo. La decisión era suya y debía tomarla pronto. Cuando regresaron a casa, Arthur llamó a Helena al salón. Ella entró en pijama abrazando un peluche. Él la sentó con cuidado y le explicó lo que había ocurrido en el hospital. Las pruebas mostraron que Davy puede ayudarte. Es compatible, dijo. Los ojos de Helena se agrandaron. Miró a Davy y luego a su padre. ¿De verdad?, preguntó. Arthur asintió. Davy le sonrió y añadió. Es verdad. Te dije que podía intentarlo. Helena no habló de inmediato. Se quedó mirándolo y luego su rostro se iluminó de alegría. Rió y juntó las manos emocionada. Eres mi héroe, dijo. Eres realmente mi amigo ahora. Arthur observó la escena con lágrimas en los ojos. No había visto a su hija tan llena de vida desde el diagnóstico. En ese momento todas las dudas desaparecieron. No importaba lo que otros pensaran. No importaba cuán extraño pareciera todo. Lo que importaba era que el valor de Davy era real y ya estaba cambiando sus vidas. Arthur se puso de pie, respiró hondo y miró directamente a Davy. Ya has hecho tanto más de lo que nadie jamás podría, dijo. Pero yo también quiero hacer algo por ti. Davy lo miró confundido. ¿Qué quiere decir? Arthur hizo una pausa y luego habló con claridad. Quiero que vivas aquí con nosotros. Tendrás tu propia habitación, comida, una cama caliente y todo lo que necesites. Ya no tendrás que vivir en la calle. Davy lo miró en silencio. Su rostro estaba sereno, pero era evidente que estaba sorprendido. Helena miró a Davy y luego a su padre emocionada. ¿De verdad puede quedarse, papá? ¿De verdad todos los días? Arthur asintió. Sí, si él quiere. Por un momento Davy no dijo nada. Miró al suelo y luego lentamente levantó la vista hacia Arthur. Su respuesta no fue fuerte ni dramática. Simplemente dijo, solo si rezamos juntos todos los días. Si vamos a vivir, debe ser con fe. Arthur permaneció inmóvil, asimilando esas palabras con cuidado. No respondió de inmediato. Miró al niño que tenía delante, un chico que no tenía nada, y aún así, ofrecía todo. La condición de Davy no tenía que ver con reglas ni exigencias. Era simplemente mantener algo que para él era importante: su fe. Arthur había evitado la religión durante la mayor parte de su vida. Creía en las acciones, no en las oraciones. Pero ahora, al escuchar a Davy decir eso, no le sonó a imposición. Le pareció sincero, genuino, con sentido. Asintió despacio. De acuerdo, dijo. Lo haremos. Rezaremos juntos. Helena saltó del sofá y abrazó a Davy con fuerza. Eres el mejor amigo que he tenido, susurró.
Arthur los miró a ambos y por primera vez en años, sintió que algo pesado se levantaba de su pecho. No había dinero, contratos ni negociaciones, solo conexión humana, esperanza y fe. No sabía qué ocurriría después, cómo saldría la cirugía o cómo reaccionaría el mundo. Pero en ese momento había tomado su decisión y se sentía bien. Esa noche los tres se sentaron juntos a la mesa. Había comida caliente, risas y una extraña sensación de paz. Helena pidió decir una pequeña oración antes de comer. No fue larga ni elegante, solo un simple gracias. Davy cerró los ojos en silencio. Arthur lo imitó torpe al principio, pero sincero. Después de la cena, Davy fue llevado a la habitación de invitados que se había limpiado y preparado especialmente para él. No era enorme, pero sí cálida, limpia y segura, algo que el niño no había tenido en mucho tiempo. Helena insistió en ayudarle a elegir algunos libros y juguetes de sus propios estantes. Quería que se sintiera en casa. Arthur observaba todo desde el pasillo. No intervino solo, dejó que el momento fluyera naturalmente. Su corazón se sentía lleno, pero de una forma nueva, diferente. Y cuando finalmente se acostó esa noche, supo que la decisión que había tomado no solo era la correcta, era el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. El hospital llamó para confirmar la fecha. La cirugía había sido programada oficialmente. Arthur se quedó quieto en el pasillo después de colgar sosteniendo el teléfono sin moverse. Todo lo que habían hablado, todo lo que habían esperado ahora, era real. Un equipo de médicos se prepararía para realizar el trasplante. El cirujano principal, un hombre con décadas de experiencia, había revisado personalmente todas las pruebas y los datos. Aceptó seguir adelante, pero no sin expresar sus dudas. «Haremos lo mejor posible», le dijo a Arthur, «pero sigo pensando que los riesgos son altos. Ella está débil y él es muy joven. La emoción no puede ser la única guía». Arthur simplemente respondió, «Hágalo». El personal preparó todo lo necesario. Se asignaron habitaciones especiales a enfermeras y se revisaron los procedimientos una y otra vez. Arthur firmó más formularios de los que podía contar. Ya no le importaban las reglas. Esto se trataba de darle a su hija una oportunidad real y de darle a Davy la confianza que se había ganado. Esa noche, antes de dormir, los tres se reunieron en la sala y se arrodillaron juntos en el suelo. Arthur no estaba acostumbrado a rezar. De hecho, al principio le pareció extraño. Miró a Helena y a Davy a su lado, ambos con los ojos cerrados y las manos juntas. Los imitó intentando concentrarse. Davy comenzó la oración. Su voz era suave, firme y llena de significado. «Gracias por hoy. Gracias por esta casa y por este momento. Por favor, deja que el mañana esté guiado por el amor, no por el miedo». Entonces, Helena añadió, «Gracias por Davy. Por favor, ayúdanos a ser fuertes». Arthur dudó un momento sin saber qué decir. Luego habló en voz baja, «Ayúdame a protegerlos a los dos». No hubo palabras elegantes ni discursos largos, solo verdad. Después de la oración permanecieron un rato sentados en el suelo sin hablar mucho. Helena apoyó la cabeza en el hombro de Davy, y Arthur los observó aún asombrado de lo lejos que habían llegado. El día siguiente podría cambiarlo todo. Podía salir mal. Pero en ese momento ninguno de ellos habló del miedo. Estaban tranquilos. No porque tuvieran certeza del resultado, sino porque estaban juntos, y eso era suficiente. La mañana siguiente comenzó temprano. La furgoneta del hospital llegó justo después del amanecer. Arthur ayudó a Davy a empacar una pequeña mochila con una camisa limpia y algunas cosas personales. Helena llevó su peluche favorito. Las enfermeras ya estaban esperando cuando llegaron. Ambos niños fueron llevados a sus salas de preparación separadas. Arthur iba de un lado a otro quedándose un rato con Helena, y luego revisando a Davy. El ambiente era serio. Los médicos se movían con concentración silenciosa. Se revisaban las máquinas, se limpiaban los instrumentos, se preparaban las vías intravenosas. Arthur se reunió con el equipo quirúrgico una última vez. Repasaron el plan una vez más. Uno de los médicos repitió, «Este es un procedimiento muy delicado.
Ambos pacientes son jóvenes. Seremos extremadamente cuidadosos. Arthur solo asintió. No necesitaba promesas, solo esfuerzo. Las horas pasaron lentamente. Arthur permaneció en la sala de espera sentado en la misma silla sin moverse. Una enfermera lo actualizó una vez. Todo va según lo planeado hasta ahora. Eso era todo lo que tenía. Aún así, en lo más profundo, Arthur sintió algo extraño. No era miedo ni duda, sino una tranquila confianza de que de alguna manera todo saldría bien. Cuando la cirugía terminó, otro médico entró en la sala de espera. Su rostro se veía serio al principio, y Arthur se puso de pie de inmediato preparándose. Pero luego la expresión del médico se suavizó. Salió mejor de lo esperado, dijo. Ambos procedimientos fueron exitosos. No hubo complicaciones. Los estamos monitoreando de cerca, pero todo se ve bien por ahora. Arthur sintió que las rodillas casi le fallaban. Se volvió a sentar lentamente y se cubrió el rostro con las manos. Había terminado. Las largas semanas de dolor, preguntas y decisiones habían llevado a esto. La cirugía había funcionado. Horas más tarde le permitieron verlos. Davy estaba en una habitación aún dormido pero estable. Elena ya estaba despertando con los ojos entreabiertos y los dedos moviéndose lentamente. Arthur entró a su habitación y se sentó a su lado. «Hola», susurró. Elena parpadeó y sonrió levemente. «¿Funcionó?», preguntó. Arthur asintió conteniendo las lágrimas. Sí funcionó. Ella miró alrededor buscando. Y Davy. Arthur respondió. «Está bien, está descansando. Lo verás pronto». Elena cerró los ojos y murmuró. «Bien». Se veía cansada pero en paz. Davy fue llevado unas horas después y colocado en la cama junto a la de ella. Aún estaba débil, pero abrió los ojos al oír su voz. «Davy», dijo ella, su rostro iluminándose. Él giró la cabeza lentamente y sonrió. «¿Estás bien?», dijo con voz suave y seca. Elena asintió y por un momento ninguno dijo nada más. Arthur se sentó en una esquina de la habitación, observándolos en silencio. Elena extendió su mano y Davy levantó la suya. Se tomaron de las manos entre las camas. No fue algo dramático. No hubo lágrimas ni discursos emocionales. Solo dos niños, uno al lado del otro, que habían pasado juntos por algo enorme. Arthur sintió que algo profundo volvía a moverse dentro de él. Ya no se trataba solo de sanar. Se trataba de conexión. Habían hecho algo que ningún médico podría haber creado. Habían construido un lazo a través de la confianza, el sacrificio y la esperanza. Esa noche, cuando el piso del hospital se quedó en silencio y la mayoría de los visitantes se había ido, Arthur permaneció en la habitación con ellos. Se sentó en una silla junto a la ventana, observando cómo dormían. Las enfermeras entraban y salían revisando monitores y acomodando mantas, pero él casi no se movía. Solo pensaba que todo lo que alguna vez creyó había cambiado. El mundo que conocía, donde las respuestas provenían de gráficos y estudios, había sido reemplazado por algo distinto. Había visto el valor en un niño pobre sin nada que ganar. Había visto la fuerza en su hija que había decidido creer. Y ahora había presenciado algo que nunca imaginó, un milagro llevado a cabo por manos humanas y corazones puros. A medida que avanzaba la noche, Elena se movió en su cama y abrió los ojos por un instante. Miró a Davy, aún sosteniendo su mano incluso en sueños. Arthur la vio sonreír. Era una sonrisa pequeña, pero llena de paz. Y en esa habitación silenciosa del hospital, sin aplausos ni celebraciones, se selló un lazo eterno. La recuperación de Elena sorprendió a todos. En solo unos días después de la cirugía, su cuerpo empezó a responder de formas que los médicos no esperaban. Comía más sin necesitar ayuda. Su respiración, antes débil y superficial, se volvió estable y normal. Su piel tenía más color y ya no se agotaba después de hablar un rato. Incluso su actitud había cambiado. Sonreía, hacía preguntas y mostraba entusiasmo por cosas simples como el desayuno o dibujar. Una mañana Arthur entró a su habitación y la encontró sentada al borde de la cama intentando ponerse de pie. Una enfermera estaba cerca, pero Elena insistía en hacerlo sola.
Hoy quiero caminar hasta el baño, dijo con orgullo. Arthur la observó en silencio mientras daba pasos lentos y cuidadosos, con la ayuda de la enfermera. No podía creer lo que veía. Era la misma niña que apenas 2 semanas antes no podía levantar la cabeza por mucho tiempo. Todos en el hospital estaban asombrados. Nadie usó la palabra milagro, pero era evidente que algo raro y poderoso estaba sucediendo. Al mismo tiempo, Davy también estaba viviendo sus propios cambios. Se recuperaba bien físicamente, pero emocionalmente era más complicado. No estaba acostumbrado a las sábanas limpias, las comidas regulares, ni a que la gente le preguntara cómo se sentía. La cama blanda, la ropa fresca y la comida caliente le resultaban extrañas. Por las noches en la nueva habitación que ahora compartía con Elena, a veces no podía dormir. Se sentaba mirando alrededor preguntándose si realmente pertenecía allí. No hablaba mucho de eso, pero Arthur lo notaba. Davy estaba callado durante las comidas y solía evitar conversaciones largas con el personal. Una vez Arthur lo encontró en la cocina lavando platos que nadie le había pedido limpiar. «No tienes que hacer eso», dijo Arthur. Davy se encogió de hombros. «Solo no quiero ser un problema». Pero Elena también lo había notado y no tenía miedo de hablar. Una noche, mientras se preparaban para dormir, miró a Davy y dijo: «No eres un invitado. Ahora eres mi hermano. Así que deja de actuar como si no pertenecieras aquí». Él no respondió de inmediato, pero algo en su rostro cambió. Desde ese momento empezó a relajarse un poco más. Dejó de intentar demostrar que merecía estar allí y comenzó simplemente a ser él mismo. Pasaron los días y su vínculo se hizo más fuerte. Jugaban a las cartas en el suelo, dibujaban en grandes hojas de papel y hasta inventaban canciones tontas que hacían reír a las enfermeras. Davy aún tenía preguntas en su interior sobre su pasado y su futuro. Pero cuando estaba con Elena, esas preguntas ya no pesaban tanto. Ella lo trataba como si siempre hubiera sido parte de la familia. Incluso empezaron a llamar a su habitación compartida el cuartel general su base secreta. Elena decoró una esquina con luces de colores, y Davy montó un pequeño espacio para sus dibujos. A veces reían tan fuerte que Arthur tenía que pedirles que bajaran la voz, pero en el fondo le encantaba. El silencio que antes llenaba la casa había desaparecido. Ahora estaba llena de vida y él se sentía agradecido. Arthur, que antes pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones o detrás de la puerta de su oficina, también empezó a cambiar. Ahora se encontraba sentado más tiempo en la mesa de la cocina, hablando con Elena y Davy sobre cosas que no tenían nada que ver con hospitales ni negocios. Una tarde Arthur pasó frente a su habitación y los vio bailando con la música que salía de un pequeño altavoz. Elena estaba de pie, moviéndose despacio pero con confianza. Davy la animaba aplaudiendo y riendo. Arthur no interrumpió. Solo se quedó en el umbral observando con una mezcla extraña de orgullo y emoción. Por un momento pensó en su vida, antes de todo esto, los tratos interminables, los contratos, los números. En aquel entonces creía que el éxito significaba poder y control. Pero nada de eso había salvado a Elena. Ninguna de esas cosas la había hecho reír así. Lo que cambió su vida fue algo simple, puro e imposible de medir un niño que lo dio todo sin pedir nada a cambio. Esa realización se quedó con Arthur. Empezó a escribir menos sobre negocios y más sobre cosas personales. Comenzó a llevar un diario por las noches reflexionando sobre lo que estaba aprendiendo. En una entrada escribió: «Hoy vi a Elena dar 5 pasos sin ayuda». Davy le sostenía la mano. «Ese momento vale más que cualquier trato que haya cerrado en mi vida». Incluso empezó a unirse a sus actividades. Una noche los ayudó a armar un rompecabezas. Otra les enseñó a hacer panqueques, aunque nunca antes había cocinado. Los niños se rieron cuando el primero cayó a medio camino sobre la encimera. «Vamos a llamarlo el panqueque del CEO», bromeó Davy. Arthur también rió, algo que no hacía muy a menudo antes. La casa, antes fría y llena de miedo, ahora se sentía cálida y acogedora. Arthur se dio cuenta de que no necesitaba ser el jefe allí.
Solo tenía que ser un padre presente, comprensivo y dispuesto a aprender de su hija y del niño que inesperadamente había cambiado todo. En las semanas siguientes, Elena se fortaleció más. Sus caminatas eran más largas, sus risas más fuertes. Davy también se adaptó mejor. Ya no dudaba de su lugar en la casa. Decoró un estante con sus dibujos y dejó que Elena colgara uno en la pared de la cocina. Cada día ambos se despertaban llenos de energía, entusiasmados por algo nuevo, un juego, una idea, o incluso un nuevo tipo de té para probar. Arthur solía sentarse y simplemente observarlos, intentando absorber cada segundo. Ya no se apresuraba, ya no se escondía detrás del trabajo. Estaba allí completamente presente en cada momento. Y al ver a su hija y a Davy haciendo tonterías en el suelo, o planeando su próxima misión en su cuartel general, comprendió la verdad del mayor regalo que la vida le había dado. No era un contrato millonario, ni una oficina en un rascacielos, ni un jet privado. Era la oportunidad de ver a Elena feliz otra vez, riendo y viviendo con un lazo más fuerte que cualquier documento que hubiera firmado. Y por eso se sentía verdaderamente agradecido. El primer día de clases de Davy llegó más rápido de lo que todos esperaban. Habían pasado solo unas semanas desde la cirugía y ahora se despertaba temprano vistiendo un uniforme nuevo que Elena le había ayudado a elegir. Se miró al espejo inseguro. ¿De verdad parezco un estudiante?, preguntó. Elena asintió. Totalmente. Hasta pareces más inteligente ya. Davy rió nervioso. Esa mañana Arthur lo llevó en auto, lo acompañó hasta el edificio y conoció al director, quien ya estaba informado de su historia. En clase, Davy se sentó tranquilo al principio, escuchando con atención todo. No hablaba mucho, pero la maestra lo notó enseguida. Era agudo. Aprendía rápido, hacía preguntas profundas, y siempre terminaba su trabajo antes que los demás. En una semana sus compañeros comenzaron a pedirle ayuda con la tarea. En casa Arthur le preguntaba por su día, y Davy compartía historias del colegio con una mezcla de emoción y duda. «Es raro ser bueno en algo», dijo una noche. Arthur respondió, «No es raro. Es quien eres. Solo deja que crezca». Ya no se trataba solo de darle una habitación o ropa nueva. Se trataba de los pequeños gestos, ayudarle con la tarea, asistir a las reuniones de padres, presentarse en los eventos escolares. Arthur no era perfecto, pero lo intentaba. Cuando Davy cometía errores, él no se enfadaba. Se sentaba a hablar con calma, dándole consejos y guiándolo con paciencia. A veces Davy decía, «No tienes que hacer todo esto». Y Arthur siempre respondía, «Quiero hacerlo». Poco a poco Davy empezó a creerle. Dejó de esperar que todo desapareciera o saliera mal. Se permitió disfrutar de las cosas, las comidas en familia, las salidas de fin de semana, incluso los recados aburridos. A cambio, Davy ofreció algo que nadie le había pedido: enseñanzas que transformaron la casa. Hablaba a menudo de ser agradecido, de no desperdiciar la comida, de recordar cómo se sentía no tener nada. Cada vez que decía algo así, Elena lo escuchaba en silencio y Arthur lo guardaba mentalmente. Davy no solo estaba recibiendo amor, también lo estaba devolviendo a su manera. Elena, ahora más fuerte que nunca, corría por la casa como nunca antes. Ya no necesitaba ayuda para levantarse ni para moverse de una habitación a otra. Una tarde Arthur miraba por la ventana cuando la vio correr por el jardín riendo, mientras Davy la perseguía. Ambos gritaban reglas tontas de algún juego inventado. Era la imagen exacta que Arthur una vez creyó imposible ver, la misma de aquel sueño de Elena donde corría libre. Solo que esta vez no era un sueño. Arthur salió y se sentó en un banco cercano, simplemente observándolos. No dijo nada. Solo sonrió. Momentos como ese no necesitaban palabras. Esa noche, mientras Elena se cepillaba el cabello antes de dormir, dijo, «Ahora me siento como una superheroína». Davy, acostado en el suelo leyendo un libro, respondió, «Lo eres. Sobreviviste a un nivel de jefe». Ambos rieron, y Arthur, escuchando desde la puerta, sintió que por primera vez la vida estaba completa. Arthur se quedó de pie en la puerta con un vaso de agua en la mano, simplemente escuchando.
Había vivido en una casa llena de silencio y preocupación, y ahora esa misma casa estaba llena de bromas, movimiento y vida. Ese cambio significaba más para él que todo lo que había construido en su vida. Decidieron celebrar algo especial, no un cumpleaños, ni una festividad, sino algo que ellos mismos inventaron. Elena lo llamó Día del Milagro, y Davy estuvo de acuerdo. Necesitamos un nombre para el día en que todo empezó a cambiar, dijo ella. Así que eligieron el día después de su cirugía como fecha. No fue una gran celebración. Pidieron pizza, jugaron videojuegos en la sala y se quedaron despiertos más tarde de lo habitual. Elena hizo pequeños carteles de papel que decían Equipo Elena y Equipo Davy, y los usaron como insignias. Arthur también participó, incluso jugó algunas rondas de carreras, aunque no era muy bueno. «Estás mejorando», le dijo Davy riendo. «Eso es lo que la gente dice cuando quiere ser amable», respondió Arthur. No dijo Elena. «Es lo que decimos cuando te queremos». Esa noche, después del último juego y con las cajas de pizza vacías, se sentaron juntos bajo una manta a ver una película antigua. No se trataba de cuánto habían gastado ni de cuán grande era el evento. Se trataba de lo que celebraban la vida, la recuperación y todo lo que habían construido juntos. Arthur se encontraba a menudo pensando en su pasado. Recordaba los edificios de oficinas, los contratos, las reuniones interminables y los vuelos sin fin. Antes pensaba que construir algo significaba levantar muros, cerrar tratos y expandir poder. Pero ahora sentado en la mesa de la cocina con Davy, hablando de tareas de ciencias o viendo a Elena bailar mientras se cepillaba los dientes, entendió algo más profundo: el cemento construye edificios, pero el amor construye personas. Davy había entrado en sus vidas sin nada en las manos y terminó dándoles todo. Le mostró a Arthur que el verdadero éxito no tenía que ver con el dinero ni la reputación, sino con la presencia, la honestidad y la bondad. Le enseñó a frenar, a escuchar y a ver a las personas no como problemas que resolver o metas que alcanzar. Arthur seguía trabajando, seguía teniendo reuniones, pero ya no perdía de vista lo que realmente importaba. Tenía una hija que podía correr y reír de nuevo, y un niño que se había convertido en un hijo no por sangre, sino por el corazón. Eso era la verdadera riqueza. Una noche, mientras recogían la mesa después de cenar, Elena preguntó, ¿somos una familia de verdad ahora? Arthur la miró y respondió, siempre lo hemos sido, solo que no lo sabíamos todavía. Davy sonrió y asintió. Sí, somos el tipo de familia sorpresa. Rieron juntos, y Arthur miró alrededor los platos sobre la mesa, el juego de mesa, a medio terminar la música suave de fondo. Todo era tan normal, pero para él lo significaba todo. El silencio se había ido. La tristeza se había transformado en algo distinto. No en perfección ni en cuento de hadas, sino en una familia real y viva, con altibajos, con historias compartidas, bromas internas y planes para el futuro. Arthur ya no sentía que le faltara algo. Había encontrado lo que ni siquiera sabía que buscaba, y sabía en lo más profundo de su corazón que nada de eso habría sido posible sin Davy. Ese niño que llegó de la nada lo ayudó a construir algo mucho más significativo que cualquier rascacielos, un verdadero hogar, una verdadera familia. Aunque Davy ahora vivía en una gran casa con comodidades, calor y todo lo que nunca había tenido antes, nunca cambió quién era. Siguió siendo simple en su manera de hablar, de vestirse y de tratar a los demás. Cada día sin falta se despertaba y decía, «Gracias». A veces a Arthur, a veces a Elena y a veces en silencio durante su rutina matutina. No daba nada por sentado. Cuando terminaba una comida, lavaba su propio plato. Si un juguete quedaba en el suelo, lo recogía. Si el jardinero necesitaba ayuda para cargar algo, Davy era el primero en ofrecer una mano. Estos pequeños gestos no pasaron desapercibidos. El personal de la casa, que antes se mantenía distante y callado, empezó a hablar más, a sonreír más. La enfermera de Elena dijo, «Este chico trae paz con él». Davy no intentaba impresionar a nadie,
Solo era él mismo atento, humilde, y siempre dispuesto a ayudar. Su actitud cambió poco a poco la energía del lugar. Lo que antes parecía una mansión, ahora se sentía como un hogar. Davy seguía aprendiendo rápidamente. En la escuela sus maestros elogiaban lo concentrado y curioso que era. Le encantaba leer sobre todo libros sobre la naturaleza y cómo funcionaban las cosas. En casa hacía preguntas a Arthur sobre negocios y mapas, y Arthur se alegraba de explicarle todo, incluso dibujando diagramas para mostrar cómo crecían las empresas o cómo se construían las ciudades. Al mismo tiempo, Davy enseñaba a Elena a su manera. Le mostraba cómo mantener la calma cuando algo no salía como ella quería. Le hablaba de tener paciencia, de perdonar y de notar lo bueno en cada situación. Elena, siempre llena de energía, a veces se frustraba cuando no entendía algo rápido, especialmente con la tarea. Pero Davy se sentaba a su lado y decía, «Está bien no entenderlo a la primera. Tú me ayudaste a leer. Ahora déjame ayudarte a estar tranquila». Poco a poco ella lo escuchaba. El lazo entre ellos se hacía más fuerte cada día. Arthur los observaba y sonreía en silencio, orgulloso de lo que veía formarse ante él. Una tarde, Elena dijo algo que se le quedó grabado. Estaban los dos sentados en el suelo de la sala coloreando juntos. Ella levantó la vista hacia su padre y dijo, «Ya no me siento hija única. Por fin tengo un hermano». Arthur dejó lo que estaba haciendo, se acercó y se sentó junto a ella. «Él es tu hermano», dijo. «No por sangre tal vez, pero sí por el corazón. Y eso es lo que más importa». Davy se mostró un poco tímido al principio, pero Helena le dio un abrazo rápido y volvió a colorear. Fue un momento pequeño, pero para Arthur lo significó todo. Había vivido en una casa llena de silencio y estrés, y ahora estaba llena de risas, ruido, desorden y felicidad, esa clase de felicidad que no se puede comprar. Y todo había comenzado con un niño que apareció en un jardín con un pastel y una sonrisa. Arthur pensó en lo afortunado que era, no por el dinero, sino por la segunda oportunidad que la vida les había dado a todos a través de Davy. En la esquina del jardín, detrás de un rosal, todavía estaba la silla de ruedas. Nadie la había tocado en semanas. No se había usado desde que Elena comenzó a caminar sola. El sol había desteñido un poco el asiento, y a veces las hojas se acumulaban alrededor de las ruedas. Un día un empleado de la casa le preguntó a Arthur si quería que la guardaran. Arthur la observó un momento y luego negó con la cabeza. «No, déjala», dijo. «Que se quede justo ahí». Para cualquiera podría parecer un objeto olvidado, algo viejo e inútil. Pero para Arthur era mucho más que eso. Era la prueba de que las cosas pueden cambiar, de que incluso cuando el futuro parece decidido y sin esperanza, la vida puede sorprenderte. La silla era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Le contó a Elena su decisión y ella estuvo de acuerdo. «Pongamos flores alrededor», sugirió. «Así será parte del jardín». Y eso fue lo que hicieron. Ya no se veía triste. Era parte de su historia. Elena, ahora más fuerte que nunca, corría por el patio casi todos los días. Jugaba a las escondidas con Davy, ayudaba al cocinero en la cocina e incluso intentaba enseñarle a Arthur a bailar una canción que le gustaba. Ya no solo sobrevivía, vivía. Y Davy, aunque se cansaba por la escuela o las tareas, siempre tenía tiempo para ella. Construyeron juntos una pequeña casa en el árbol con ayuda de Arthur. No era perfecta, pero era suya. Se sentaban allí con bocadillos, dibujaban, planeaban juegos y compartían secretos. Davy nunca había tenido una habitación propia antes de esa casa. Ahora tenía más que eso, una hermana, una figura paterna y un futuro. Arthur observaba todo asombrado de cuánto había cambiado su vida. Seguía trabajando, claro. Los negocios no se detenían. Pero ahora hacía tiempo para estar en casa, escuchar reír, estar presente. Se dio cuenta de que no se trataba de darle a Davy o a Elena todo lo que el dinero podía comprar. Se trataba de estar ahí cuando realmente importaba. Los días pasaban, pero la sensación en la casa seguía igual, luminosa, cálida, llena de propósito. Davy seguía despertando cada mañana con gratitud en el corazón.
Aún recogía sus cosas, ayudaba siempre que podía, y nunca perdió su bondad. Elena seguía creciendo no solo en salud, sino también en espíritu. Su risa llenaba los pasillos. Ya no tenía miedo. Y Arthur, un hombre que antes vivía dominado por el tiempo y la presión, ahora encontraba alegría en los pequeños momentos. A menudo se sentaba en el jardín junto a la silla de ruedas, pensando en cómo un solo momento, un simple acto de bondad, había cambiado sus vidas para siempre. Había pasado años construyendo torres, cerrando tratos, haciendo planes. Pero fue Davy quien le mostró cómo construir algo realmente duradero, una familia verdadera. No una hecha de perfección, sino una construida con amor, aceptación y segundas oportunidades. Arthur miró la casa, luego a los niños jugando en el césped. Por primera vez supo con certeza que ese era el mejor regalo que la vida le había dado. Era tarde por la tarde y el cálido aroma de la comida llenaba la casa. La mesa del comedor ya estaba puesta con platos, vasos y un pequeño florero con flores frescas que Elena había recogido esa mañana. La cocina estaba llena de un movimiento tranquilo. Davy, recién duchado y con ropa limpia, estaba junto al mostrador ayudando a la ama de llaves a terminar la cena. Colocaba cuidadosamente pequeños trozos de pan en una canasta mientras preguntaba cómo sazonar bien las verduras. La mujer, sonriendo, le mostraba cómo remover la olla sin dejar que se quemara. En el fondo, Arthur estaba de pie junto a la puerta, apoyado ligeramente observando todo. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Mientras tanto, Elena corría del pasillo a la sala riendo a carcajadas. Llevaba el cabello recogido en una coleta suelta y una camiseta brillante con dibujos animados. Estaba llena de energía, haciendo chistes y fingiendo atender a todos como si fuera la anfitriona de un restaurante elegante. La casa entera se sentía viva. Cuando todos se sentaron a la mesa, la luz del atardecer entraba por las ventanas. Arthur tomó su asiento habitual en la cabecera, pero esta vez no parecía un empresario. Parecía un padre. Elena se sentó a su derecha, aún riendo por las carreras de minutos atrás. Davy se acomodó al otro lado, ajustando con cuidado su servilleta y esperando hasta que todos estuvieran listos. La comida era sencilla: arroz, verduras, pollo a la parrilla y limonada casera. Pero se sentía como un banquete. Elena tomó un trozo de pollo y Arthur le sirvió un pedazo bromeando. «Solo si prometes no correr durante la cena». Ella hizo una mueca. «Está bien, pero solo por ahora». Davy observó el intercambio y sonrió moviendo la cabeza con una ligera risa. Después de unos bocados miró alrededor de la mesa. Su sonrisa se suavizó. La habitación quedó en silencio por un segundo, y entonces Davy habló con una voz sincera y clara. «Gracias por dejarme ser parte de esto». Arthur lo miró con una leve sonrisa y respondió. «Estás equivocado», dijo haciendo una pausa lo bastante larga para que ambos niños lo miraran atentos. «No se trata de que te dejemos ser parte de esto. Tú eres parte de esto». Davy parpadeó sorprendido. Elena miró a Arthur, luego a Davy, y añadió rápidamente, «Eres mi hermano. Eso significa que ahora estás atrapado con nosotros para siempre». Los tres rieron, pero la emoción en la habitación permaneció. La voz de Arthur había sido firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Recordó todas las noches en que creyó que lo perdería todo: el miedo, el silencio, el peso de no saber qué pasaría. Y sin embargo, ahí estaba sentado en una mesa con su hija sana y el niño que le había salvado la vida. Nada de lo que había construido en los negocios se comparaba con lo que sentía en ese momento. La mesa no estaba solo llena de comida. Estaba llena de paz, de risas, y de algo más: un lazo que los había cambiado a todos para siempre. Después de cenar se quedaron un rato más hablando. Elena contó una historia graciosa sobre un compañero de clase que había llevado una rana al colegio. Davy habló de un problema de matemáticas que confundió incluso al profesor. Arthur compartió la anécdota de cuando derramó café sobre un contrato muy importante. Todos rieron y se sintió natural. Nadie miraba el reloj. Nadie tenía prisa. Finalmente, Elena preguntó si podían dar un paseo por el jardín antes de que oscureciera. Arthur aceptó y Davy fue a buscar un suéter por si hacía frío.
Salieron juntos caminando despacio, uno al lado del otro. Helena iba en medio sosteniendo una mano de cada uno. El cielo era de un naranja suave que se desvanecía en azul, y los senderos del jardín estaban tranquilos y en paz. Pasaron junto a las rosas, junto a la silla de ruedas, que aún permanecía en la esquina ahora rodeada de flores. Nadie habló por un momento. Solo caminaron respirando, disfrutando del simple hecho de estar juntos. Mientras seguían el recorrido, Helena empezó a señalar cosas pequeñas. «Mira, esa flor se abrió más desde ayer», dijo. «Y ese es el lugar donde me tropecé la semana pasada. ¿Te acuerdas, Davy?». Respondía a cada comentario bromeando o recordándole lo que pasó después. Arthur solo escuchaba. Los dejaba hablar, reír, ser ellos mismos. No interrumpía. Estaba demasiado concentrado en absorber la sensación de ese momento. Nunca pensó que la vida volvería a sentirse tan plena. La niña, que una vez fue demasiado débil para ponerse de pie, ahora caminaba con seguridad hablando sin parar. El niño, que había aparecido de la nada, ahora se mantenía firme como parte de la familia. Arthur los miró a ambos y supo que lo habían cambiado no porque lo intentaran, sino simplemente por ser quienes eran. Todo lo que había hecho falta fue un acto de bondad. Un pastel, un deseo, una mano extendida para cambiarlo todo. Arthur había vivido una vida llena de logros, pero ninguno le había traído esta clase de alegría. Cuando llegaron al final del jardín, el cielo estaba más oscuro y el aire más fresco. Arthur pasó un brazo por los hombros de Helena, y Davy caminaba en silencio a su lado. Ya no quedaba nada por decir. Todo lo importante ya se había expresado en acciones, en comidas compartidas, en silencios comprendidos. Los tres caminaron de regreso a la casa lentamente. Las luces estaban encendidas, y las ventanas brillaban con una luz suave. Helena miró hacia arriba y susurró: «Este fue el mejor día». Arthur asintió. Lo fue. Davy, caminando un poco detrás, añadió: «Sí, el mejor hasta ahora». Nadie tenía prisa. Nadie quería que el día terminara demasiado rápido. Llegaron a los escalones traseros, pero antes de entrar, se quedaron quietos por un último momento. Arthur miró a Helena, la niña a la que una vez le dieron 7 días de vida. Miró a Davy, el niño que la había salvado con amor. Y se miró a sí mismo, un hombre que por fin había aprendido que los milagros son reales. Los tres, tomados de la mano, entraron en la casa listos para el mañana. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. Y no olvides suscribirte.